corazón, que pueda sostenernos en medio de los tiempos, que pueda sostenernos en medio de las épocas en las que nos toca vivir. Espíritu Santo, yo ruego que en este momento vengas y desciendes, Dios, de una manera especial sobre este lugar. Yo sé que te has movido con anterioridad, pero ruego, Señor, que sea tu mover, Señor, con más poder, Señor, con más libertad sobre este lugar. Levanta manos caídas, Señor. Haz milagros en esta tarde. Que cadenas se rompan en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso, hermano, a nuestro Dios en esta tarde. Y así como está de pie, hermano, por favor abra su Biblia. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, y solamente vamos a leer del verso 3 al 5, y cuando lo tenga dígame un fuerte amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 3 al 5, indíqueme con un amén fuerte. Mire, la palabra de Dios declara lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Cierre su Biblia, hermano, por favor, tome su lugar. Quiero darle lectura, hermano, a este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, y declara lo siguiente: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado porque traicioné a un hombre inocente. ¿Y qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Mire, quiero ser bien honesto con usted en esta hora. Hace un par de meses que preparaba este mensaje con la intención de predicarlo en mi congregación, en nuestra congregación. Y mientras lo predicaba, hermano, no podía controlar de mí que lágrimas brotaran dentro de mí, de mis ojos. Sentí que Dios me ministró de una manera muy especial. Solamente, hermano, este mensaje lo he podido compartir en nuestra congregación. ¿Y qué cree? El día que lo estaba predicando se fue la luz. Se fue la luz y como no tenemos salones de niños ahorita por el momento, pues ya se imaginará, los niños llorando, los niños jugando, gritando, y batallé un poquito para predicarlo. Pero ¿a dónde quiero llevarlo, hermano, en esta hora? Tengo muchos mensajes y me gusta mucho predicar mensajes de aliento, de decirle: échele ganas, Dios está con usted, Dios va a abrir puertas, Dios lo va a prosperar, Dios va a hacer milagros. Pero he sentido, hermano, dentro de mi corazón que este mensaje, hermano, es un mensaje para prevenirlo a usted, para prevenirme a mí. Estoy convencido que los tiempos que estamos viviendo no son tiempos muy sencillos. ¿Está conmigo, hermano? Los tiempos que nos toca vivir en este momento son tiempos muy complicados, tiempos de mucha oscuridad. Son tiempos, hermano, donde usted y yo vamos a ser tentados quizá a abandonar nuestros principios bíblicos. Pero este mensaje, hermano, yo quiero que usted lo atesore, lo medite y podamos llevarlo a la práctica. Dice amén, hermano, en esta tarde. Mire, quiero irme un poquito rápido porque sí es algo extenso este tema que traigo.
pero estoy convencido que Dios va a hablarnos. Y le quiero pedir con todo mi corazón, hermano, que me ponga mucha atención. Si usted trae su teléfono con sonido, póngalo en vibrador, póngalo en silencio y no deje que nadie lo interrumpa, hermano, en esta tarde. Mire, cuando nosotros indagamos en los evangelios, es interesante ver cómo Jesús en su estancia en esta tierra, Jesús llamó a 12 personas para que estuviesen con él. Llamó a 12 para enviarlos a predicar y para darles autoridad. Marcos 3:13 lo dice. Después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista. Pero también, hermano, Jesús escogió un hombre llamado Judas Iscariote, que usted y yo conocemos su historia. Es de él, hermano, que yo quiero hablarle en esta tarde, de este hombre llamado Judas. Y he titulado, hermano, este sermón, punto de extravío o punto de quiebre. Jesús llamó a 12 para estar con él, llamó a 12 para predicar, llamó a 12 para darles autoridad, según Marcos lo menciona. Dentro de estos 12 que Jesús llamó, figura precisamente este hombre llamado Judas Iscariote. La Biblia, hermano, no da detalles de cómo Judas pudo figurar, hermano, como uno de los 12 discípulos de Jesús. Cuando usted ve la Biblia, hermano, usted se da cuenta que Jesús llamó a Pedro y lo llamó después de una noche de fracasos. De una noche donde Pedro no pescó nada, él tiene un encuentro con Jesús, echa las redes al otro lado, tiene una experiencia con Jesús y a partir de ahí Pedro es llamado para estar y caminar con Jesús. Se habla también de un hombre llamado Jacobo y de un hombre llamado Juan, que mientras remendaban las redes, Jesús se apareció a ellos y desde ese momento caminaron con Jesús. Pero de Judas no se da, hermano, más detalle, no se da registro de cómo pudo llegar a ser un seguidor de Jesús. Algunos estudiosos, hermano, llegan a la conclusión o han pensado que Judas llegó a figurar como uno de los 12 por sus capacidades, por sus cualidades, por los dones que él tenía, por la habilidad de poder manejar finanzas. Algunos creen que por eso Jesús lo escogió. Pero a través de la Biblia, hermano, yo me doy cuenta que nosotros podemos ver, entender que Jesús, hermano, más allá de llamar a alguien por sus dones, más allá de llamar a alguien por sus talentos, más allá, hermano, de llamar a alguien quizá porque humanamente se considere una buena persona, usted y yo entendemos, hermano, que Jesús siempre ha llamado a personas que tienen corazones arrepentidos, corazones enseñables, corazones humildes, corazones dispuestos a seguirlos. Jesús, hermano, más allá de ver los talentos y las capacidades de Judas, Jesús vio algo bueno en el corazón de Judas. ¿Sigue estando conmigo, hermano? Jesús vio algo bueno en el corazón de Judas. Quizá vio un corazón humilde, quizá vio un corazón dispuesto. Algo Jesús tuvo que haber visto bueno en el corazón de Judas para llamarlo al ministerio. Usted debe de entender conmigo, hermano, que Jesús nunca se ha equivocado en llamar a alguien. Jesús nunca se ha equivocado, hermano, en llamar a alguien al ministerio. Mucho menos se equivocó con Judas. Jesús no se equivocó en escoger a Judas. Jesús algo bueno había visto en el corazón de Judas, más allá de sus habilidades o de sus capacidades humanas. Y yo quiero decirle en esta tarde, hermano, que el Señor no se equivocó en llamarle a usted, no se equivocó en llamarme a mí. El Señor no comete errores, todo lo hace perfecto, porque Él es sabio, Él es Dios y jamás se equivoca. Si usted está en este lugar, algo Dios ha visto en usted.
Algo bueno, hermano, Dios ha visto en nosotros. El Señor nunca se equivoca. Y Judas, al igual que los otros 11 discípulos, fue llamado por Jesús, caminó con Jesús, desempeñó un ministerio, fue usado por Jesús. Judas vio la gloria de Dios, participó de algunos milagros, escuchó las enseñanzas de Jesús. Incluso, hermano, a Judas se le confiaron las finanzas del ministerio de Jesús. Judas participó de la última cena. A Judas se le presentó la gracia como a todos los demás. Cuando vemos, pues, hermano, el inicio de Judas, podemos declarar, podemos entender que Judas comenzó bien. Judas empezó bien, igual que los otros 11. Judas comenzó correctamente. Sin embargo, hermano, al final de sus días podemos ver que Judas terminó completamente mal su carrera cristiana. Judas empezó bien, pero terminó mal. Judas comenzó bien como los otros 11, pero terminó mal. Y usted debe de entender conmigo que lo importante en la vida cristiana es que comencemos bien y que terminemos bien nuestra vida cristiana. Incluso, hermano, en la vida cristiana podemos comenzar más o menos como Pedro, que tenía un carácter impulsivo, que negó a Jesús. Sin embargo, lo importante es que usted y yo terminemos bien nuestra carrera cristiana. Lo importante es que terminemos con las manos en alto. Lo importante es que terminemos siendo fieles al Señor. Eso es lo importante, hermano. No importa tanto cómo comencemos, sino cómo vamos a terminar nuestra carrera cristiana. Judas comenzó bien, pero terminó mal. Empezó echándole ganas, empezó con todo el ímpetu, empezó predicando, viendo la gloria de Dios, sirviendo en un ministerio. Comenzó bien, pero terminó mal. Y esto es lo que usted y yo no debemos de hacer, que empecemos bien y terminemos mal nuestra carrera cristiana. Si podemos comenzar bien, qué bueno, pero tenemos que terminar bien nuestra carrera cristiana. Lo importante, hermano, es terminar en victoria nuestra carrera cristiana. Lo que no está bien es terminar mal nuestra vida cristiana. Ahora, escuche conmigo, si Judas comenzó bien, la pregunta pues sería, ¿en qué momento Judas se perdió? Si Judas comenzó bien, ¿en qué momento se desvió? ¿En qué momento se extravió Judas? Esa es la pregunta que yo necesito plantearme en esta hora. Si Judas comenzó bien, entonces ¿en qué momento se perdió? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? ¿Cuál fue ese punto de fractura? Ese punto donde se extravió. Cuando yo analizo la palabra para responder esta pregunta, hermano, ¿en qué momento se perdió Judas? Usted y yo debemos de entender que el momento en el que se perdió Judas, escuche, Judas se perdió en el momento en que sus deseos lo dominaron, en el momento en que sus concupiscencias fueron mucho mayor que él. Judas se extravió en el momento en que su deseo por el amor al dinero lo dominó. Este fue el punto de quiebre, el momento exacto donde Judas se extravió, cuando sus concupiscencias fueron superiores a Judas. Juan capítulo 12 verso 5 dice, hablando Judas, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas se perdió en el momento en que sus concupiscencias, en el momento en que sus deseos lo superaron. En vez de Judas controlar sus deseos terminaron dominando a Judas. Y ese fue el momento en el que él se perdió. Ese fue el momento en el que él se extravió. Escuche lo que dice Santiago 1:13. Cuando seas tentado, acuérdense de no decir Dios me está tentando, porque Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie.
La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a muerte. Lo que Santiago está diciendo, hermano, es que cada uno de nosotros somos tentados de acuerdo a nuestros deseos pecaminosos, de acuerdo a nuestras concupiscencias. Usted y yo somos tentados no por Dios, sino por el diablo. Dios nos prueba, Dios nos mete en procesos, pero el diablo, hermano, es quien nos tienta, quien nos seduce a pecar, quien nos seduce a deshonrar a nuestro Dios, conforme a nuestras concupiscencias. Escuche, para entenderlo mejor, a mí me gusta mucho ver los videos que salen en Facebook de cuando los leones cazan ahí a los animales. Por ahí navegando en Facebook, viendo estos videos, de pronto me salió uno de un cocodrilo que estaba cazando. A mí me gusta ver todo este tipo de videos, y me resultó interesante, hermano, la manera en la que caza un cocodrilo. Proyéctese, hermano, como si estuviera viendo Facebook. Mientras yo le cuento la escena, usted la va visualizando. Dice amén. Mire, cuando usted ve, hermano, los entornos allá donde están en el hábitat de estos animales, usted va a ver que hay un estanque de agua, un estanque, agua estancada, ¿verdad? Y adentro de este estanque está el depredador, está en este caso un cocodrilo, está allá adentro. Pero cuando vienen los demás animales, vamos a poner un venadito de ejemplo. Pero cuando viene el venadito a querer tomar agua, viene al estanque y se acerca con miedo, ¿verdad? Toma agua, sacia su sed y se va. Otra vez vuelve, sacia su sed y se va. Pero el cocodrilo, hermano, lo está acechando, el depredador lo está acechando. Entonces el animal se acostumbró a ir a tomar agua para saciar su deseo, para saciar su sed. Fue una y otra vez, y se acostumbró a que no pasaba nada. Pero en determinado momento, hermano, cuando ya tiene confianza, este animal vuelve a ir a tomar agua, y estando tomando agua, hermano, entonces el depredador, hermano, lanza el ataque. En ese momento, cuando estaba descuidado tratando de saciar su sed, entonces el depredador, hermano, tiró el ataque, lanzó el ataque y terminó capturando a este animal. ¿Cuál es la enseñanza de esto, hermano? La presa estaba tratando de saciar su deseo. Fue y vino una y otra vez al estanque, y hasta que el depredador lanzó el ataque en el momento menos esperado. Así lo capturó, y la presa murió por estar tratando de saciar un deseo. Me estoy dando a entender, hermano. La presa murió tratando de saciar un deseo. Tenía sed, quería saciar esa sed, y por estarla saciando terminó muerto. Usted debe de entender, hermano, que el hombre, el creyente, también, hermano, vamos a morir tratando de saciar nuestros deseos pecaminosos, tratando de saciar nuestras concupiscencias, tratando de saciar aquello que hay dentro de nosotros y que no honra a Dios. Así el depredador, el adversario, el devorador terminará matándonos, terminará, hermano, tomándonos como su presa, tratando nosotros de saciar nuestros deseos que no honran a Dios. Usted puede tratar de saciar esos deseos una y otra vez, creyendo que no pasa nada, pero al final terminará esclavo, terminará incluso hasta muerto espiritualmente, tratando de saciar esos deseos. No sé si está conmigo en esta tarde. Mire, quizá usted y yo no batallemos con el amor al dinero como Judas, pero quizá nuestra concupiscencia pueda ser otra. Y si nosotros nos dejamos dominar por ella, terminaremos perdidos, terminaremos extraviados, terminaremos quebrados. Me permite darle algunos ejemplos, hermano, de algunos deseos que usted y yo podemos tener en esta hora y que no nos van a llevar a nada bueno si los saciamos. ¿Me da permiso? Mire, algunos pueden tener el deseo por las riquezas, así como Judas, el amor al dinero. Quizá hay algunos otros, hermano, que tengan deseos sexuales. Quizá, hermano, gente que le gusta ver pornografía.
Personas, hermano, que tengan un deseo dentro de ellos que los lleva a adulterar, que los lleva a fornicar. Quizá jóvenes que aún no están casados, que tienen novio o novia y se sienten tentados a tener relaciones antes del matrimonio. Quizá haya personas, hermano, que tengan algún deseo por sustancias prohibidas, al cigarro, al alcohol, a la marihuana, al cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Personas con deseos de tener lo ajeno, personas que les gusta robar, personas que les gusta o les encanta el chisme. Vamos a hacer de cuenta que no lo dije, pero ya lo dije. Amén. Personas que les gusta o que tienen el deseo por la crítica. Personas que tienen el deseo por lo prohibido. Quizá, hermano, una relación que no es cristiana. Quizá haya personas que se sienten atraídos por la mujer o por el hombre que es de su prójimo. Y yo no sé si usted sabía, pero eso lo condena Jesús, aún hasta con el pensamiento. Entonces, hay deseos, hermano, que puede haber dentro de nosotros que no honran a Dios. Y si nosotros los saciamos, si nosotros tratamos, hermano, de saciarlos, usted debe de entender que si ellos nos controlan a nosotros, nosotros vamos a terminar extraviados como Judas. Sigue estando conmigo, hermano. No se me duerma. Mire, aparentemente no pasa nada por estar aquí en estos deseos, tratándolos de saciar. Pero usted debe de entender que en el momento menos esperado, en el menor descuido, el devorador terminará atrapándonos en sus garras. Escuche, iglesia manantial de vida, tenga cuidado. Tenga cuidado con lo que está viendo. Tenga cuidado con lo que está practicando. Tenga cuidado con lo que está deseando. Tenga cuidado. Tenga cuidado, hermano. Las cosas de esta magnitud no las podemos tomar a la ligera. Tenga cuidado. Si pasa algo por estar jugando con el fuego, ¿y qué pasa? Podemos quemarnos. Y esto fue lo que le pasó a Judas. Creyó que por robar una vez, por interesarse en el dinero, creía que no pasaba nada, pero terminó pasando algo muy grave en la vida de Judas, que es de lo que quiero hablarle en esta tarde, en los próximos minutos. Mire, dejarse vencer por sus deseos, por sus concupiscencias, fue el momento en el que Judas se extravió. Sin embargo, hermano, a raíz de esto se desencadenó una serie de consecuencias que llevaron a Judas a un destino fatal. Su extravío, dejarse dominar por sus concupiscencias, le llevó a experimentar el extravío del propósito de Dios para él. Lo llevó a experimentar el extravío de la gracia de Dios. Y Judas terminó extraviado de la vida eterna. Escuche, por dejarse dominar por sus deseos, por dejarse dominar por sus concupiscencias, Judas terminó extraviado del propósito de Dios, terminó extraviado de la gracia y terminó extraviado de la vida eterna. Y es de esto, hermano, que quiero hablarle en estos próximos minutos. Sigue estando conmigo. Mire, cuando hablamos de que Judas terminó extraviado del propósito, nosotros, hermano, cuando vemos los inicios de Judas, el comienzo de Judas, podemos observar, hermano, que Judas tenía un propósito muy especial en su vida de parte de nuestro Señor Jesús. Jesús tenía un propósito especial para Judas sobre esta tierra, al igual que lo tenía para los otros 11 discípulos. ¿Sigue estando conmigo? Jesús tenía un propósito para Judas, al igual que para los otros 11 discípulos. Mire, Judas había sido llamado para ejercer un ministerio poderoso. Y Judas había sido llamado para caminar en la palabra de Dios. Fue llamado para ejercer un ministerio y fue llamado para caminar en las verdades eternas, para caminar en los principios espirituales de la palabra de Dios. Esto me resulta interesante porque cuando Judas, hermanos, se dejó vencer por sus deseos, en el momento en que Judas se extravió,
En el momento en que Judas se perdió, cuando sus deseos fueron mayor que él, Judas terminó extraviado del propósito de Dios en él. ¿Y en qué consistía el propósito de Dios en él? Mire, ministerialmente Judas tenía mucho potencial. Al igual que los otros 11 discípulos, Judas tenía mucho para dar. Tenía mucho para ofrecerle al maestro. Tenía mucho para ofrecer en el reino. Judas se pudo haber desarrollado como un gran predicador. Judas se pudo haber desarrollado como un evangelista o como un pastor. Judas tenía muchas habilidades. Incluso Judas pudo haber figurado en el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Judas, hermano, pudo haber sido fundador de iglesias como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, hermano, de la iglesia después de los Hechos. Judas, hermano, pudo haber sido escritor de epístolas, pudo haber sido escritor de cartas. Judas pudo haber fundado escuelas bíblicas para direccionar a los nuevos ministros. Todo esto pudo haber desarrollado Judas ministerialmente. Pudo haber sido un gran pastor, un gran instrumento de Dios, un gran evangelista. Pudo haber fundado iglesias. Pudo haber direccionado a los nuevos ministros que se iban a levantar. Pudo haber tenido revelaciones de eventos futuros. Incluso en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, la Biblia dice, hermano, que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El nombre de Judas pudo haber figurado en la eternidad, en la Nueva Jerusalén, en los muros, en los cimientos de esta ciudad. El nombre de Judas pudo haber aparecido aquí, pero no, nada de esto se concretó. Ni un ministerio, ni un pastorado, ni un fundador de iglesias, ni un director de un instituto bíblico. No se concretó nada de esto porque sus deseos fueron mayores que él. Ministerialmente había algo grande para la vida de Judas, pero no lo pudo ver, no lo pudo palpar, no lo pudo experimentar por haberse dejado dominar a sus deseos pecaminosos. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. Sus deseos no solamente, hermano, lo sobrepasaron, no solamente lo llevaron a robar dinero, sino que esto lo extravió del propósito de Dios. Y usted debe de entender que si nosotros, hermano, nos dejamos seducir por esos deseos, si nosotros no somos fieles a Dios, terminaremos extraviados de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces he visto personas que tienen un potencial tan grande, que pueden ser instrumentos de Dios, que pueden ser quizá profetas a las naciones, y que a través de sus manos sanen los enfermos, cosas gloriosas en su vida, pero por haberse dejado dominar por algún deseo, terminaron extraviados de lo que Dios quería para ellos? Así de veces lo he visto, tantas veces lo he visto. Que hay personas que tienen un futuro prometedor, pero por dejarse dominar por aquello que no honra a Dios, terminaron extraviados de lo que Dios tenía para ellos. Ahora Judas, hermano, fue llamado no solamente para un ministerio, sino también para caminar en las verdades eternas, en las verdades del reino. Judas fue llamado para caminar en los principios bíblicos, conforme a las enseñanzas de su maestro. Sin embargo, Judas vendió completamente sus principios bíblicos. Judas vendió, hermano, las verdades eternas por sus intereses personales. Cuando Judas accedió a sus deseos, se extravió del propósito de caminar en los principios bíblicos. Escuché esta frase que me marcó, me retumbó en lo más profundo de mi ser. Porque nosotros creemos que Judas fue el que vendió a Jesús. Dígame amén. Eso es lo que nos han enseñado, que Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Pero lo que usted debe de entender es que Judas no vendió a Jesús. Judas se vendió a sí mismo por 30 piezas de plata.
Judas vendió sus principios. Judas vendió, hermano, lo más valioso que tenía. Lo negoció por 30 piezas de plata. El mismo Judas se puso precio a sí mismo. Judas, hermano, escuche bien. Es ese tipo de personas que no les importa darle la espalda a lo eterno por lo temporal. Judas es ese tipo de personas que no les importa vender sus principios. Aquellos que prefieren lo que el mundo ofrece antes que serle fieles a la palabra de Dios. Judas es este tipo de personas que ven más por sus propios intereses antes que serle fieles a Dios, aun a pesar de las circunstancias. La Biblia me enseña infinidad de veces que hay hombres y mujeres que prefirieron serle fieles a Dios aunque esto les costara la muerte, aunque esto significara horno de fuego, aunque esto significara foso de leones. Hubo gente que sabía en quién creía, que sabía quién los había llamado, que sabían que Dios era merecedor de todo honor y de toda gloria, y preferían serle fieles a ese Dios poderoso antes que darle la espalda. Y esto es lo que usted debe de saber conmigo, que estos tiempos son tiempos muy difíciles, que nuestros principios van a ser puestos a prueba, nuestras convicciones van a ser probadas de una manera extraordinaria. Más que nunca van a ser probadas nuestras convicciones. Y yo no sé si usted quiera ser como Judas, que prefieran darle la espalda a lo eterno por lo temporal, que prefieran vender sus principios por lo que es terrenal, o prefieran seguir a Dios aunque esto nos cueste la vida. Judas terminó extraviado del propósito de Dios por haberse dejado dominar por sus deseos pecaminosos. Voltee con la persona que está ahí a un lado y dígale: no negocies los principios bíblicos. No están a la venta, no son negociables. No son negociables, no se pueden vender. No los traiciones, no los negocies, esos principios bíblicos. Judas terminó extraviado del propósito. Pero una de las cosas que más me sorprenden es que Judas terminó extraviado de la gracia. ¿Se puede? Sí se puede. Y se lo voy a explicar. Bueno, voy a tratar de explicárselo. Judas se había corrompido en gran manera. Judas había vendido sus principios bíblicos. Judas, hermano, se había atrevido a vender al maestro. Judas se había atrevido a robarle al mismo maestro. Había pecado en gran manera y deliberadamente este hombre llamado Judas. Sin embargo, usted debe de comprender conmigo que la bendita gracia de Dios siempre buscó la manera de abrazar a Judas. La gracia siempre buscó, hermano, la manera de restaurar a Judas. Pese a sus errores, pese a sus equivocaciones, esta gracia quería restaurarle, quería levantarle. La gracia, hermano, quería hacerle saber a Judas que todavía había un propósito para él, que todavía, hermano, podía el Señor usarle, que todavía el Señor tenía cosas grandes para él. La gracia en muchas ocasiones quiso hacérselo saber a Judas. Incluso Judas es convidado a la última cena del Señor. ¿Me sigue en esta hora? Cuando Jesús está en esta cena, el Señor les dice a sus discípulos: tomen de esta copa, coman de este pan. Esta copa es mi sangre, que por muchos de vosotros va a ser derramada para el perdón de sus pecados. Esta sangre es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Proféticamente, en este momento, Jesús les está diciendo a sus discípulos que su gracia está vigente para su iglesia, para todos aquellos que creen en Él, para todos aquellos que participan de su sacrificio. Esa gracia está vigente para ellos. Y quienes están participando de esa cena, ¿quiénes son? Los 12 discípulos. Esto me hace entender
que Judas fue partícipe de la gracia del Señor. Dígame amén en esta hora. Judas fue partícipe de esa gracia. Sin embargo, hermano, aunque Judas tiene el privilegio de comer del plato y de disfrutar de la cena de Jesús, también Judas puede comer del plato de Jesús. Yo no sé si usted ha leído ese pasaje, pero Judas se atreve a comer del plato de Jesús. Cuando vemos todo esto, todos estos factores, todo esto, hermano, es Jesús diciéndole a Judas: Judas, mi gracia es suficiente para restaurarte, mi gracia es suficiente para perdonarte. Judas, mi gracia es suficiente para reincorporarte a mi propósito, mi gracia es suficiente para transformarte, para borrar tus rebeliones. Mi gracia es suficiente. Te estoy dejando comer de mi plato, te estoy dejando comer en mi mesa, porque eres un invitado especial para mí. Quiero decirte que te amo pese a tus errores, pese a tus equivocaciones. Eres mi invitado de honor, Judas, en este lugar. Te permito que comas conmigo y de mi plato para que sepas que te amo. Hay una profecía que dice que alguien me va a entregar, que alguien me va a vender, pero no habla de ti, Judas, solamente habla de uno. No precisamente tienes que ser tú. Aunque esa profecía habla de que alguien me va a entregar, no necesariamente tienes que ser tú, Judas. Puede ser Pedro, puede ser Jacobo, puede ser Juan. No precisamente tienes que ser tú. Entiende que quiero restaurarte, quiero perdonarte, quiero reincorporarte al propósito. Judas, todavía puedo restaurarte aunque hayas fallado. Pero no. Aunque la gracia fue insistente en la vida de Judas, entienda que Judas no se dejó abrazar por esa gracia. No se dejó abrazar por la gracia del Señor. Aunque la gracia fue insistente en decirle: te amo, te quiero perdonar, te quiero restaurar, Judas terminó rechazando esa gracia. No se dejó abrazar por esa gracia. Entienda lo que dice aquí. Cuando Judas vendió a Jesús por 30 piezas de plata, lo que me enseña es que Judas no supo el valor que tenía la gracia. Jesús es la gracia. Jesús es la manifestación de la gracia de Dios. Pero Judas la vendió por 30 piezas de plata. ¿Sabe qué significa? Que Judas no entendió el valor de la gracia. No la entendió, no supo que la gracia tenía un valor incalculable, que no podía negociarse, que no se podía vender. Judas tuvo en poco la gracia, la rechazó. Y escuche esto es lo que se me hace fuerte, porque Judas venció sobre la gracia. Judas venció sobre la gracia. Y usted me va a decir: hereje, eso no lo dice la Biblia. Escuche, Judas venció sobre la gracia porque la resistió en gran manera. La resistió. La gracia venía y le decía: Judas, te quiero perdonar, te quiero restaurar, quiero hacer algo de ti, te quiero limpiar, te quiero levantar, tienes un propósito grande. Pero Judas se resistía a esa gracia, se alejaba. La gracia fue insistente: aquí estoy, te quiero perdonar, te quiero limpiar. Pero Judas la resistió en gran manera, que Judas terminó venciendo sobre esa gracia. Por más que la gracia tocó, por más que la gracia estuvo ahí, Judas venció, no se dejó abrazar, se resistió tanto. Judas fue más fuerte que esa gracia. Y esto es impresionante, porque hay personas aquí que la gracia les dice: hey, tengo un propósito para ti, tengo un propósito para tu familia, te quiero perdonar, te quiero restaurar, quiero hacer de ti cosas grandes. Y hay gente en sus bancas diciendo: no, eso no es para mí, la vida cristiana no es para mí, la vida cristiana es para los viejitos, no para mí que soy joven, que puedo andar en los antros, que puedo andar en las fiestas. Eso no es para mí. Y hay gente resistiendo esa gracia, hay gente resistiendo, hay gente huyendo, hay gente diciendo: no, yo no quiero esa gracia, y la están rechazando, Judas, entienda, Judas estaba tan cerca de la gracia, pero tan lejos a la misma vez de esa gracia.
Judas estaba tan cerca de esa gracia, comiendo de la misma mesa, pero a la vez Judas estaba tan distanciado de esa gracia. Y Judas termina venciendo sobre la gracia, porque ahora Judas termina entregando a Jesús con un beso. Judas terminó la transacción. Los 30 piezas que le habían pagado de plata, ahora se estaba llevando a cabo la transacción completa. Ahora Judas estaba entregando la mercancía por aquellos 30 piezas de plata que le habían pagado. Por eso esto me hace entender que Judas no conoció el valor que tenía esta gracia. La resistió, luchó contra ella, no se dejó abrazar por esa gracia. No era culpa de la gracia, era culpa de Judas que no se dejó abrazar. Hasta donde Judas rechazó la gracia, que ahora el mismo Satanás había entrado en Judas. Hasta donde se descuidó Judas, que el mismo Satanás entró en él. Hasta donde Judas, hermano, resistió la gracia, que el mismo Satanás vio la oportunidad para entrar en Judas. Lucas 22:3 lo dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero a Judas. ¿Hasta dónde se descuidó Judas? El hombre que empezó a servir, el hombre que empezó a ser usado, el hombre que empezó con un ministerio, el hombre que echaba fuera demonios, el hombre que sanaba a los enfermos, ahora tiene al mismo Satanás adentro. ¿Hasta dónde se descuidó el hombre que tenía un propósito grande? ¿Hasta dónde cayó Judas? Yo necesito, hermano, que usted abrace esta palabra. No importa cuántas veces menospreciemos o pisoteemos la gracia, mientras haya vida o Cristo no haya venido, la gracia será insistente en nuestra vida, porque así es la gracia. Por eso se llama gracia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque esa gracia es un regalo que no merecemos. Y aunque usted quiera huir, aunque usted quiera resistir, ahí va a estar la gracia tocando una y otra vez, porque para eso fue dada la gracia, para que a través de ella volvamos al Padre. Pese a los errores, pese a las equivocaciones, Dios todavía nos sigue amando. Pero esto es lo más complicado de todo, y casi estoy concluyendo. Porque Judas, fíjese hasta dónde cayó, solamente por dejarse dominar por su amor al dinero. Parecía algo sin chiste, ¿verdad que sí? Pero era algo tan peligroso. Hay deseos que usted y yo tenemos adentro y que pensamos que no sucede nada, pero no, hermano, tiene que tener cuidado, porque corremos grave peligro. Y Judas, hermano, por dejarse vencer por sus deseos, terminó extraviado del propósito, de la gracia, y lo más complicado de todo, terminó extraviado de la vida eterna. ¿Por qué? ¿Qué leíamos al inicio? Que Judas, cuando vendió a Jesús, tuvo un remordimiento terrible dentro de él por lo que había hecho. Quiso regresar las 30 piezas de plata y ya no se las aceptaron. Ya no. Era tanta la culpabilidad que tenía Judas por haber vendido al maestro, que terminó como ahorcado. Judas terminó extraviado del propósito, terminó extraviado de la gracia y terminó extraviado de la vida eterna. Aún así, hermano, con todo y su pecado y el rechazo de la gracia, mientras Judas tenía vida, algo se podía hacer con él. Algo podía ser restaurado, podía ser perdonado mientras él tuviera vida. Pero esto no fue así, porque Judas terminó atentando contra su propia vida, y una vez muerto ya nada
se podía hacer por Judas. Si usted, hermano, es una persona que cree o abraza la idea de que del purgatorio nos pueden rescatar, está equivocado. No existe tal cosa. Lo que garantiza ir a la vida eterna es aceptar a Jesús en vida, arrepentirnos de nuestros pecados, aceptar a Jesús en nuestro corazón, llevar una vida que lo honre, y así vamos a ir al cielo. Pero si no lo hacemos, estamos destinados ¿a qué? A una condenación eterna. Mientras Judas tenía vida, algo podía ser restaurable en él, algo Dios podía hacer con él. Pero Judas terminó atentando contra su vida, y ya muerto nada se podía hacer por Judas. Judas fue condenado a una eternidad de tormento. En vez de haber gozado de una vida eterna al lado de su Señor, por dejarse dominar por sus concupiscencias, ahora terminó ahorcado, terminó su vida con un suicidio y condenado al infierno. Mientras hay vida, algo se puede hacer. Mientras hay vida, todo es solucionable. Mientras hay vida, lo que ha nacido torcido, el Señor lo puede enderezar, porque Él es poderoso. Mientras hay vida, algo Dios puede hacer en nuestra vida. Pero ya muertos, nada se puede hacer. Judas terminó suicidándose. Y quiero abrir un paréntesis en un minuto para estar concluyendo. Mire, en mi poca experiencia que tengo, desde que inició el año y el año pasado, usted se ha dado cuenta que las noticias están llenas de gente que se ha suicidado, de gente que ha terminado atentando contra su vida. Casos y casos y casos y casos de gente que se ha suicidado. Y en mi poca experiencia he podido comprender que hay personas, hermano, que deciden atentar contra su vida porque cargan una depresión tan profunda que no han podido salir de ella. Y es tanta la depresión que llega un momento donde deciden atentar contra su vida. Hay personas que tienen una culpabilidad tan grande dentro de ellos que terminan atentando contra su vida. Cosas que no pueden superar de un pasado, y se sienten tan mal, se sienten culpables. Quizá por la pérdida de alguien, quizá por algún fracaso, quizá por algo que sucedió en un pasado, que se sienten culpables y terminan quitándose la vida. Hay personas que atentan contra su vida porque tienen crisis existenciales. Esto está muy de moda. Gente que no tiene identidad, que no sabe quiénes son, que están batallando con ellos mismos y deciden terminar con su vida. Personas que tienen un vacío tan grande que no lo han podido llenar con nada, ni con mujeres, ni con drogas, ni con alcohol, ni estando en lugares, ni haciendo cosas. No pueden llenar ese vacío, porque ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Y terminan atentando con su vida. Hay personas que deciden suicidarse porque tienen falta de amor o de aceptación propio. Hay personas como yo que están gorditos, gorditas, y no se aceptan tal como son. Se ven en un espejo y dicen: no, yo estoy feo quizá, y no se aceptan y terminan cortándose la vida, quitándose la vida. Personas que no se aceptan tales como son, delgaditos, gorditos, chaparritos, altos, con barba, sin barba, y no se aceptan tal como son y terminan quitándose la vida. Personas que cargan heridas del pasado, que cargan con la herida de la infancia. Personas que han atravesado, experimentado quizá abusos sexuales, abandonos, traiciones, y cargan heridas desde su niñez que no pueden superar, que no pueden ser sanadas, y se ven tentados a quitarse la vida porque ¿para qué vivir si solamente me han herido? ¿Para qué avanzar si la persona que me amaba hizo daño en mí, provocó estragos en mí? ¿Para qué vivir? Y terminan quitándose la vida. Tengo un familiar que cuando era niña, bebé, su madre la abandonó con su abuelita, la dejó. Ahí la dejó para que la abuelita la criara. Y mamá la dejó, la abandonó.
Y unos años atrás, como unos 4 años atrás, mientras tomaba medicamento y sentía ese vacío, esas heridas, terminó tomándose muchísimo más del medicamento controlado que le había recomendado el doctor. Y lo hizo a propósito para atentar contra su vida, porque ya no quería vivir por esas marcas, por esas heridas que traía dentro de ella. Terminaron llevándola al hospital de emergencia para que le hicieran un lavado de estómago. Si no llega a tiempo, se hubiera muerto. Y la raíz de todo son esas heridas que cargaba por dentro. Hay personas que han abusado de sustancias ilícitas, del alcohol, de las drogas, y en su avión, lo que están experimentando, así en su drogadicción, en todo lo que traen adentro, atentan contra su vida. Porque no están bien en su mente, de tanta droga, de tantas sustancias, que terminan quitándose la vida. Yo tenía un primo que duró como un mes drogado, borracho. Y una noche, mientras estaba yo haciendo tarea del instituto para ir al sábado en la mañana, saliendo del instituto, me reciben con la noticia de que se había colgado en el closet de su casa, porque un mes había durado drogado y borracho. ¿Qué escuchó? No sé. ¿A quién escuchó? No sé. ¿Qué heridas traía? No sé. Pero estaba bajo las sustancias, bajo todas estas drogas, y terminó atentando contra su vida. Personas con enfermedades mentales, que tienen esquizofrenia, que están padeciendo por alguna enfermedad mental y oyen voces, y esas voces les dicen quítate la vida, y terminan perdiendo la vida. Hay personas que por razones muy mínimas, como un regaño, un castigo, o porque les prohibieron el celular o la tablet o la compu, terminaron quitándose la vida. Niños chiquitos que por un regaño, por un castigo, se quitaron la vida. Hay personas que por problemas espirituales, por pactos satánicos, por pecados que no han podido vencer, por una presión y una influencia demoníaca, se han quitado la vida. Pero entienda que sobre todo esto que le he hablado, yo creo de una manera personal, y usted no tiene por qué estar de acuerdo conmigo, que detrás de todo esto está involucrado Satanás y sus artimañas. Detrás de todos estos pensamientos hay algo espiritual atrás. Pero yo creo que en esta hora, en el nombre de Jesús, eso tiene que ser reprendido. Si alguien tiene pensamientos así de quitarse la vida, en esta hora, en el nombre de Jesús, tiene que ser libre, porque hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y termino con esto. Judas se suicidó porque el remordimiento y la culpabilidad no lo dejaban en paz. Y aparte, si el mismo Satanás estaba dentro de él, estoy convencido que él mismo le influenció a tomar esta decisión para quitarse la vida. ¿A dónde quiero llegar con esto? Póngase sobre sus pies. Todo esto es un tema que está a flor de piel. Dentro de nuestras iglesias hay personas que han considerado la idea de quitarse la vida. Pero en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Él puede ayudarnos, Él puede rescatarnos. Judas, mientras tenía vida, algo se podía hacer con él. Pero una vez que atentó contra su vida, ya nada se podía hacer con él. Si usted está en este lugar hoy, yo quiero decirle que hay esperanza para usted. Hay esperanza para su familia. Hay esperanza para sus hijos. Algo Dios puede hacer. Él es inmutable, no ha cambiado. Lo que Él hizo en un pasado lo sigue haciendo el día de hoy, y lo seguirá haciendo por siempre. Judas terminó extraviado del propósito, de la gracia y de la vida eterna por algo tan sencillo. Se dejó dominar por sus deseos pecaminosos. La palabra Judas significa alabanza. Aquel hombre que nació para dar alabanza a Dios terminó muerto, terminó atentando contra su vida. La pregunta es: Judas, ¿en qué momento te perdiste? ¿En qué momento te extraviaste? ¿En qué momento te extraviaste? Si te has extraviado en esta tarde, en Jesús encontrarás el camino para llegar a la vida eterna. Levante sus manos ahí en su lugar, por favor. Discúlpeme por tardarme un poquito, pero necesitaba compartirle esto.
que en ningún momento se diga de nosotros: ¿en qué momento se perdió Francisco? ¿O en qué momento se perdió Juan? ¿O en qué momento se perdió Rodrigo? ¿O en qué momento se perdió tal hermano? Que nunca, nunca se diga eso de nosotros. Si usted ha comenzado bien, termine bien. Si ha comenzado flaqueando, esfuércese y termine bien su carrera. Todo esto pasó en la vida de Judas porque se dejó dominar por un deseo. Sí, hermano, todo esto pasa si nos dejamos dominar por nuestras concupiscencias. Venga a este altar, hermano. Yo quiero ministrar dos cosas en esta tarde. Véngase a este altar, hermano. Por favor, venga, venga. Si esta palabra ha sido para usted, venga. Dos cosas que quiero ministrar en esta tarde rápidamente.